Bueno, Lincoln, muchas gracias por concedernos esta entrevista para nuestros estudiantes de la carrera de terapia ocupacional aquí en la UC Temuco. Vamos a hablar hoy día acerca del pueblo mapuche, de la cosmovisión mapuche. Vamos a hablar de tu experiencia también como terapeuta ocupacional y como mapuche y cómo se ha podido ir relacionando estas temáticas en tu desempeño también. Lo primero que quiero preguntarte es ¿qué tiene la cosmovisión mapuche? ¿Qué valores, por ejemplo, o qué principios tiene la cosmovisión mapuche que se relacionan con la terapia ocupacional o como la ocupación como la entendemos nosotros? A ver, podríamos abordarlo de distintas maneras. Voy a partir con las típicas frases que se utilizan siempre en la academia, cuando se afirma, por ejemplo, que el ser humano es un ser social por naturaleza. Lo trabajan varias disciplinas. Nosotros incorporamos la noción de que el ser humano es un ser ocupacional por naturaleza. Y en la cosmovisión mapuche nosotros afirmamos que el ser humano es fundamentalmente un ser territorial y que esa territorialidad le da la posibilidad de habitar el mundo. Y si yo lo vinculo eso al modelo de ocupación humana, entendiendo el desempeño como la vinculación entre persona, ocupación y ambiente, sin lugar a dudas que la ocupación surge del habitar el mundo. O sea, el habitar se da en un espacio concreto, que es el territorio. Si no hay territorio, no hay habitar. Si no hay habitar, no hay ocupación. Por tanto, cada uno de esos aspectos está absolutamente integrado en la cosmovisión mapuche, porque en la cosmovisión mapuche siempre está presente, incluso desde lo conceptual, la idea de la integración, de la vinculación entre persona y territorio. Por ejemplo, un ejemplo conceptual muy claro tiene que ver con la palabra mapuche. Mapuche une dos conceptos: mapu, que es territorio, y che, que es persona. Ambos integrados constituyen el ser mapuche. Por tanto, es absolutamente imposible desligar la persona del territorio. ¿Cuál es el tema de fondo ahí? En esto que es puramente conceptual. ¿Cuál es la manera que tiene el mapuche de entender el territorio, cómo lo entiende y cómo a su vez entiende la noción de persona, para después poder integrarlo? Tú identificas entonces ciertos conceptos como familiares, ¿no? a los aspectos ocupacionales como lo defines ahora, y quisiera preguntarte, Lincoln, si la terapia ocupacional como la conocemos hoy, como se desarrolla hoy día en la práctica, es una disciplina que, integrando estos conceptos, pero además integrándose en un entorno, ¿cierto?, en que se ha desarrollado principalmente anglosajón, ¿cierto?, con muchas influencias como también coloniales, ¿es la terapia ocupacional una disciplina que es capaz de responder en la actualidad a las demandas, por ejemplo, o a las necesidades ocupacionales del pueblo mapuche? Yo diría que sí, y yo diría que es capaz de responder a las necesidades de todos los pueblos. ¿Cuál es mi dilema en relación a las disciplinas? Y no solo a las disciplinas de terapia ocupacional, sino a todo lo que pueda ser conocimiento teológico, a propósito de la religión, por ejemplo, a lo que podría ser el conocimiento ideológico, a propósito de esta disputa, digamos, entre lo que es capitalismo, socialismo, por ejemplo, ideológicamente planteado. Sucede que muchas veces estos modelos o referencias para actuar en determinados ámbitos pasan a constituirse en dogmas, no en guías. Y uno de los riesgos que yo veo habitualmente es que todo el mundo pretende apropiarse de los modelos, de hacer que este modelo es mío, que a mí me pertenece, y lo va transformando en un dogma. Y te van dictando lo que debes hacer en circunstancias que, si se piensa como guía, cada uno de nosotros va asumiendo si eso es adaptable o no a tu realidad. Entonces yo creo que la mentalidad que tenemos nosotros de dominarlo todo
hace que el modelo tienda a ser un instrumento de dominio y no de liberación. Yo creo que ese es el riesgo, pero el riesgo que le ponemos nosotros, porque creo que le ponemos nosotros porque todavía seguimos teniendo como una mentalidad demasiado... Hemos sido colonizados durante tan largo tiempo que yo diría que actuamos incluso casi como esclavos. ¿Lo fijas? Entonces nosotros necesitamos liberarnos, descolonizarnos. Y esa descolonización pasa también por descolonizar incluso los conceptos, de saber qué es lo que efectivamente se está transmitiendo esa idea. Y no simplemente copiar la idea y tratar de aplicarla aquí. Yo creo que ahí está el riesgo mayor en el caso de la terapia ocupacional, yo la percibo por ahí. Pero en tanto instrumento, no. ¿Cómo piensas tú que es como el mejor camino para emprender ese desafío, ¿cierto? Tan elevado que tú mencionas de descolonizarnos como terapia ocupacional y pasar a dejar de funcionar en esta vida como esclavos también de colonialismo? A ver, si yo sigo la lógica de la cosmovisión mapuche, el saber es universal, no pertenece a nadie. Hoy día incluso hay hasta derechos intelectuales, hay ciertos saberes que pertenecen a algunos, sí, que no son propiedad de todos. Pero en el caso de la cosmovisión mapuche, la construcción del conocimiento parte de un hecho tan común como el que hacemos nosotros, el diálogo. Eso se denomina el nuetram, en el caso mapuche. El diálogo, la conversación, el compartir lo que tú sabes y lo que yo sé, es el primer piso para construir conocimiento. Si no hay diálogo, no hay posibilidad de construir conocimiento. Y eso no es solo en relación a las personas, es en relación con la naturaleza. El pueblo mapuche, la traducción que hace, por ejemplo en el caso del mapudungun, que es la lengua de la tierra, lo que está diciendo es que nosotros solo estamos interpretando los mensajes que la naturaleza nos da a nosotros. El viento tiene un mensaje, el agua tiene mensajes, la naturaleza nos da mensajes que nosotros tenemos que aprender a leer. Entonces en este diálogo entre ser humano y naturaleza va surgiendo el conocimiento, pero tenemos que aprender a dialogar. Y ahí está la gran dificultad inicial. La primera pregunta es ¿cuánto dialogamos para construir conocimiento? Entonces dice que el diálogo va construyendo también, hago la relación inmediata, digamos, en estos territorios personas, el diálogo también va construyendo a las personas, porque a través del diálogo va socializando. Entonces en la escala de formación mapuche, tú partes de la idea, digamos, de que lo primero que uno es una buena persona, es un norche. Es una persona que puede adquirir ciertas cualidades, como por ejemplo tener mucha resistencia, por ejemplo a la invasión. Entonces ya vamos a estar hablando de una noción de nehuenche, de una persona que tiene una fuerza, que él transmite una fuerza, una energía, por decirlo de alguna manera. Pero la aspiración máxima de cualquier mapuche en el término de desarrollo de persona es ser kimchi, es ser sabio. Y la sabiduría consiste efectivamente en tener conocimiento, en ser buena persona, pero en saber principalmente usar esos conocimientos y esas cualidades. En beneficio de la comunidad y de la naturaleza completa. El gran desafío es ese, saber usarlos. Yo me pregunto a partir de lo que tú estás mencionando, cómo lo hacemos y cómo lo hemos hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las distintas profesiones de la salud, no solamente la terapia ocupacional, ha habido una intención explícita de acercarse a la cultura mapuche, pero las formas en que eso se ha realizado también, a mi juicio, no son necesariamente las que el pueblo mapuche necesita o las que responden a sus necesidades también. Tenemos, por ejemplo, en concreto, hospitales interculturales, ciertos programas que derivan también del Estado, de privados, pero ¿cómo, pensando en ese diálogo, cómo logramos generar un diálogo que permita de alguna manera también relevar al pueblo mapuche, no solamente como opinante de lo que quiere que se realicen con ellos, sino también partícipe permanente de ese proceso? Es que yo creo que ahí vuelve a aparecer otra vez esta noción que te colocaba yo, digamos, de la mentalidad colonial. Toda relación humana en general, cuando se establece el diálogo, siempre se hace de una postura de cierto dominio.
rara vez tú encuentras diálogos que sean horizontales, de iguales en derecho, de iguales en condiciones, de distintas naturalezas. Entonces, si uno se establece en un diálogo, por ejemplo, diálogo masculino-femenino, lo coloco en un ámbito de género, sigue siendo, aún hoy en día, un diálogo de dominio, Sí. no de relación horizontal. El diálogo social sigue siendo un diálogo de pobres y ricos. Por tanto, en el ámbito en que yo lo coloque, el diálogo todavía no es un diálogo horizontal, sigue siendo un diálogo vertical. Entonces, para producir un diálogo que sea más horizontal y podamos colocarnos en condición de iguales, tenemos que partir tratando de entendernos desde lo conceptual. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que tú vas a entender de lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que tú me vas a entender? ¿Qué es lo que yo voy a entender? ¿Te fijas? Hay un proceso de apropiación mutua. Tratar de entendernos, de empatizar, de saber de verdad lo que el otro está pensando. Pero no, pues la actitud es siempre de imponer lo que yo estoy pensando. Pues yo soy el profesional, tú eres el usuario, por ejemplo. Por tanto, yo sé más que tú. Yo sé lo que tú necesitas. Entonces, ¿en qué minuto nos situamos? No, es una persona que viene a mí porque trae una dificultad con la cual yo puedo colaborar, yo puedo ayudar. Pongo mi conocimiento a disposición de él. Eso es súper interesante lo que mencionas porque, bueno, tiene que ver con lo del conocimiento situado, por una parte, Sí, ¿cierto? Pero también con el, como democratizar el saber. Así es. Y expandirlo, ¿no? Y salirnos de esta posición como privilegiada, de estar en una relación de poder también, en la cual hemos accedido históricamente, ¿cierto?, a ciertos privilegios, quienes están en cierta posición. Pero, claro, democratizar el saber, por ejemplo, con el pueblo mapuche también. No solamente validarlo, sino que además incorporarlo como dices tú, ponerse a disposición, ¿cierto? El terapeuta o el profesional de la salud a disposición de lo que pueda realizarse. En este sentido, Lincoln, la terapia ocupacional está viviendo en este instante una transformación, ¿no? Hay muchos diálogos. Todos los días. Exacto, y estamos en un momento así bien álgido, diría yo, a partir de la aparición de la terapia ocupacional social, ¿cierto?, crítica, en este caso nosotros acá en la universidad con la mirada sociopolítica, y aparece este concepto de terapias ocupacionales desde el sur también, que nos alientan a desarrollar una disciplina que esté más ligada con lo que realmente somos y no con lo que se nos ha impuesto. ¿Cómo ves tú este desafío del momento crítico que está viviendo la terapia ocupacional hoy en relación a la vinculación con el pueblo mapuche también como parte de nuestra historia, como parte de nuestra gente, como parte de nuestras raíces? ¿Cómo ves esa relación en este minuto en que la terapia ocupacional se está transformando? A ver, no sé si transformando todavía, yo diría que se está democratizando. Estamos en ese paso. Sí. La transformación vendrá después. ¿Hacia dónde se orienta? Muy larga, probablemente. Claro, probablemente. Uno espera siempre que los cambios sean un poco más radicales, sean como más revolucionarios, pero no, pues esto ha sido como bien gradual, te fijas, acostado ahí, como que hay algunos tratando de empujar, otros tratando. Pero estamos en un proceso de democratización que es interesante, por lo menos, en esto de ir dialogando más, discutiendo más, colocando más cosas en la mesa. Pero voy a volver a la cosmovisión mapuche como para situarme también desde ahí, desde esa mirada, porque también ahí, en el caso de la cultura mapuche, se aprende a hacer una distinción entre lo que es ser rebelde y ser guerrero. El rebelde habitualmente no tiene un objetivo, no tiene una meta a alcanzar. Es como, me opongo a todo lo que existe en el mundo simplemente porque me quiero oponer, pero no tengo un sueño, por decirlo de alguna manera. El guerrero es alguien que tiene una meta. Hay una diferencia. Yo creo que nosotros estamos en una etapa de rebeldía, pero el sueño lo tenemos como un poco al margen. Nos falta todavía ser guerreros. Claro, y necesitamos, para poder ser buenos guerreros, darnos objetivos. Bueno, hay que ganar una guerra, como dirían los militares. Estamos dando combates chicos, pero no tenemos el sentido grande.
Por tanto, tenemos que cambiar la mirada táctica que tenemos hoy día por una mirada más estratégica, más de largo plazo. Estos combates chicos no es que no sean necesarios, son necesarios, son útiles y a veces son determinantes en el curso de una guerra. Pero hay que tener claro qué es lo que queremos ganar. Entonces creo que es un matiz muy importante hoy día. En este proceso de movilización tenemos que saber cuál es la sociedad que soñamos, porque podemos criticar mucho el capitalismo, pero hoy día no tenemos ningún referente al lado. Estuvo el socialismo en algún minuto, que puede seguir siendo incluso una opción válida, pero hoy día ya todo el mundo está mirando, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que viene? Esa incerteza hace que todo el mundo esté hoy día en una balanza como de no creer, de perder la fe, de perder el sueño, como digo yo. Pero el sueño hay que construirlo. Ese es el punto. Más allá de si en el horizonte está o no. Es como en algún minuto está la típica frase que se dice, yo siempre camino, el horizonte se aleja 2 o 3 pasos, pero yo también avanzo 2 o 3 pasos, pero el horizonte sigue allí. Lo que tenemos que hacer es eso, trazarnos el horizonte. Saber hacia dónde vamos, saber hacia dónde apuntamos. Hacia dónde apuntamos, exactamente. Es muy real lo que tú dices, porque efectivamente ahora la terapia ocupacional que está en este momento, ¿no? Así, en una fase de rebeldía. En una fase de rebeldía, observando, ¿no? Observando que al parecer hemos estado también como disciplina siendo colonizados, al parecer no se ha respondido a las necesidades de la sociedad que tenemos, al parecer la terapia ocupacional incluso puede haber tenido prácticas opresoras, ¿cierto? Reproductoras de las desigualdades, hoy mismo, ¿cierto? Y en el pasado, pero como dices tú, falta la mirada del guerrero, tener el sueño y el foco bien establecido, que es parte del proceso del diálogo, me imagino, también. Así es. El desafío es enorme, obviamente. Sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa, por eso te digo que es uno el que se tiene que trazar los sueños. Efectivamente, si yo lo miro en un sentido global, la sociedad lo que más necesita, dicen algunos, son obreros, no tanto intelectuales. Gente que haga pero que no piense. ¿Te fijas? En términos reales, el desarrollo de cualquier humanidad, de cualquier idea de humanidad, digamos, tiene que ser un balance entre lo práctico y lo teórico. Incluso eso está expresado en el ámbito religioso, cuando de repente se afirma que la humanidad es un pájaro que tiene 2 alas, la material y el ala espiritual. No sirve de mucho desarrollar solo el lado material sin desarrollar el lado espiritual, porque ese pájaro no va a poder volar. Por tanto, ¿cómo hacemos el balance entre lo práctico y lo teórico? Ese es un gran desafío. Ese es un gran desafío. Pero eso es un desafío, no sé, pues toda la sociedad, desde lo que uno estudia, por ejemplo. A propósito, hay una diferencia ahí entre praxis y poiesis, ¿te fijas? Cuando uno estudia, si alguien leyó a Maturana en algún minuto, por ejemplo, la praxis habitualmente no suele crear, ¿te fijas? La poiesis, en cambio, es un acto creador. Entonces, ¿cuándo unimos praxis y poiesis? Cuando hacemos que la praxis sea poesía, sea arte. El mismo desafío que tiene la terapia. Es ciencia y es arte. Y pareciera ser que nos hemos ido quedando con la ciencia, pero no con el arte. Y el arte involucra un paso distinto, ¿te fijas? Es como hacer que esta disciplina sea una disciplina creadora, que sea capaz de enamorar a la gente, ¿te fijas? Ahí se transforma el arte. Si tú sigues manejando la ciencia, vas a ser simplemente un muy buen ejecutor, vas a hacer muy buenas órtesis, vas a hacer muchas intervenciones maravillosas que nadie puede decir que no tengan resultados, pero nos va a hacer creativo, nos va a ser innovador, nos va a cambiar, como diría un buen terapeuta, el significado de lo que tú estás haciendo. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la academia específicamente, es que creo que la gran mayoría de las escuelas se han situado mucho desde la ciencia, pero han trabajado muy poco el arte. De hacer ese balance es difícil. Pero creo que un paso importante es empezar a pensarlo. Es decir, tenemos ya suficiente experiencia práctica, tenemos que revisar eso, empezar a pensar si lo que estamos haciendo en la práctica está bien o no. Entonces, ese desafío que tú planteas, digamos, de pensarlo desde distintas miradas, a mí me parece genial. Genial. El paso que viene, porque no es solo pensarlo,
es poder debatirlo entre nosotros, el diálogo que llamo yo, para poder construir conocimientos nuevos. Yo creo que ahí estamos al debe. Yo creo que los terapeutas entre nosotros dialogamos muy poco, casi nada, diría yo. Y no sé si hay un tema relacional ahí, porque tiene que ver también con los espacios. A veces el tema de la temporalidad es bien jodido para nosotros, porque cuando uno trabaja y trabaja para sobrevivir, los espacios que deja como para dialogar, como para poder compartir, también son mínimos. También. Uno está sobrepasado en los tiempos también. Sucede ahí, relacionado a lo que tú mencionas, que yo creo que la terapia ocupacional, como dices tú, se ha centrado más en la ciencia, ha dejado el arte, se ha tecnificado, ¿cierto? Muchísimo. A partir también de la necesidad de validarse sin un pensamiento, ¿cierto?, más amplio, vinculado, por ejemplo, al transformar nuestra disciplina en algo más liberador, ¿cierto? Tecnificar en exceso también ha impedido, pienso yo, que podamos avanzar en procesos reflexivos, en procesos más críticos, valorar, por ejemplo, el conocimiento solamente a través de las formas más clásicas, una terapia ocupacional más centrada, por ejemplo, en este minuto, muy centrada en generar más papers, ¿cierto?, más investigaciones, sí, claro, que pueden ser útiles, ¿cierto?, pero que no son únicamente lo que caracteriza ni a nuestras sociedades tampoco. En ese sentido, tú decías, por ejemplo, que el Kimche, que es como la persona sabia, ¿cierto?, de la cosmovisión mapuche, no es alguien que hace paper ni alguien que hace una tesis acerca de eso, ¿cierto? Es alguien que tiene experiencia de vida, es alguien que es capaz de utilizar para bien, como mencionabas anteriormente, lo que se realiza. Probablemente utiliza mucho el acompañar a la gente, la oralidad, me imagino, a través de su saber. Y yo creo que ahí está también eso que tú haces alusión de transformar la terapia ocupacional. Está bien el desarrollo científico, ¿cierto? Pero falta esta otra parte. Es que yo creo que hay dos fenómenos también, quizá uno simplificando a veces las cosas. Todavía se afirma en la cultura mapuche de que la palabra tiene valor y que uno debe saber respetar el valor de la palabra. Yo creo que, por desgracia, en el mundo moderno, en esto que se denomina la cultura light, lo que ha venido ocurriendo también es que nosotros le estamos quitando contenido a los conceptos. Cada vez los conceptos significan menos y cada vez cada cosa que yo digo tiene menor significado. Entonces ya hoy día, por ejemplo, el amor, por dar un ejemplo, como concepto, se reduce básicamente al sexo. No es más que eso. O sea, ya le quitamos todo el contenido emocional, afectivo, social que esa palabra pudiese tener. El amor hoy día está reducido al sexo. Eso ya demuestra cómo los conceptos han ido reduciendo su valor. Sí. Y uno lo podría aplicar a través de muchos conceptos, incluso uno tan cotidiano, que pudiera tener una connotación altamente negativa, pero que ahora depende del contexto, como el típico huevón chileno, como dicen, que puede ser bueno o malo en función del contexto. Claro. Pero el concepto en sí perdió valor. Ya no representa nada. Se puede usar en múltiples contextos, y yo diría que hasta incluso en contextos terapéuticos, porque puede, además de algo, motivarlo. Porque ya me parece un absurdo. Claro. Entonces yo creo que hay que recuperar el valor de la palabra, de los conceptos, de lo que uno está transmitiendo. Ese es como un primer gran paso. Salir de esta cultura de lo light para empezar a dar contenido a lo que se hace. Y yo diría que el segundo gran paso en esto, y por eso es que yo sigo rescatando mucho el valor del diálogo en esto, el segundo tiene que ver con la noción de noche, esto de el equilibrio, como dice, entre el bien y el mal, traducido al lenguaje occidental. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Si es un límite, una frontera que uno va estableciendo, es como las fronteras nacionales. ¿Por qué Chile va a terminar en la cordillera? ¿Por qué no podría ser más allá? De hecho, en el caso mismo de Chile, por ejemplo, tenemos los aymaras que habitan en el norte, siendo un solo pueblo, habitan en Bolivia, habitan en Perú, habitan en Chile. Los dividen en fronteras políticas, en circunstancias que las fronteras culturales no dicen eso. Es una cosa distinta. Entonces, ¿cómo hacemos esa traslación de fronteras? Entonces, hoy día tenemos un Chile, por ejemplo, dividido desde lo ideológico, atrincherado.
Yo diría que también hay un entrincheramiento en lo religioso, también hay un entrincheramiento en lo social, ¿te fijas? Y yo creo que los terapeutas nos pasa exactamente el mismo fenómeno, ¿te fijas? También nos atrincheramos. Entonces, nos atrincheramos en relación a otras disciplinas. Es típico eso de que muchos colegas nuestros de otras áreas nos perciben como amenazas, ¿te fijas? A la vez nosotros también, tanto invasores, porque queremos conquistar espacio, porque sabemos que nuestra disciplina tiene potencia, entonces también no lo hacemos dialogando, lo hacemos imponiendo, ¿te dejan? Entonces hay un fenómeno ahí que yo diría cursa un poco por el ser persona, por el che. En la cosmovisión mapuche, el ser persona tiene mucho valor al momento de interactuar. Entonces yo creo que a veces pueden ser muy buenos terapeutas, pero pueden ser malas personas. Entonces, claro, ahí yo puedo hacer el distingo entre el buen profesional y el mal profesional, porque podrá tener muchos conocimientos técnicos, pero en términos de relación humana hay una carencia. Yo a veces siento que las habilidades, lo que se denomina técnicamente las habilidades blandas, no se han desarrollado lo suficiente. Hay cada vez menos tolerancia a la frustración, hay cada vez menor empatía, ¿te fijas? Entonces, claro, estamos formando un número enorme de profesionales en todos los ámbitos que tienen muchísimas competencias técnicas y tienen muchísimo saber científico, pero que de lo humano han perdido radicalmente. Entonces, no sé si estamos creando una sociedad mejor. A mí me da la impresión de que, no sé, porque estamos creando una sociedad como una especie de sociedad robotizada. Cada vez menos consciente, ¿no? Cada vez menos consciente, sí. Sí, es cierto. Y bueno, el hecho de perder la conciencia efectivamente implica robotizarse, como tú dices, implica no estar atento a quienes se quedan fuera del promedio, ¿cierto? A las personas más marginadas, y nos arriesga como personas principalmente, ¿cierto? Y en segundo lugar como disciplina también, terapia ocupacional, a robotizarnos también como disciplina, siguiendo los mismos cánones que mencionaste. Sí, claro, yo creo que hay que recoger también las nuevas experiencias, pues no todo es, como uno diría, total y absolutamente negativo, sino que pasa por entender no solo al ser humano multidimensional, sino a la terapia multidimensional, porque por ejemplo, para mí el modelo Cagua es un modelo que es sumamente interesante, pero que nosotros ni lo conocemos, ni lo hemos trabajado, no hemos hecho nada con él. Y la sola idea del flujo, por ejemplo, a propósito del agua, el agua como un elemento vital para la sobrevivencia, las próximas guerras se anuncian van a ser por agua. Esa metáfora, desde mi perspectiva, es una metáfora muy potente si uno quisiera aplicarla al ámbito social. Claro. Pues nosotros estamos dejando de fluir, nos estamos estancando por alguna razón. ¿Qué es lo que hace que la sociedad se estanque? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos estanquemos? Yo creo que el modelo Cagua nos puede dar muchas explicaciones en ese plano, por dar un ejemplo. Sí. Yo podría tomar otro modelo, por ejemplo, y asumir los temas de espiritualidad, que son parte también del ser humano, como un tema potente. En el caso de la cosmovisión mapuche, por ejemplo, volviendo a un tema que a mí me apasiona y me motiva también, ahí hay una noción que tiene que ver con el Ngen. El Ngen es espíritu. Pero en la cosmovisión mapuche todas las cosas tienen espíritu, las plantas tienen espíritu, el agua tiene espíritu. Y por tanto, cada vez que uno interviene en la naturaleza, con el agua, con los árboles, siempre tiene que orar porque hay un espíritu que está presente. Yo siento que esa noción se ha ido cada vez alejando más del hombre. Entonces, lo que empieza a ocurrir a veces es que uno lo que ve, en términos modernos, como dirían, son zombies. Hay gente que está sobreviviendo económica, social, culturalmente, pero carecen de espíritu. Sí. Son muertos vivos, como dirían ahora en la modernidad. Carecen de espíritu. Y eso se nota incluso en la relación humana, ¿te fijas? O sea, el diálogo que podemos establecer nosotros en una sala, el diálogo que establecemos nosotros, aquí hay un espíritu que está involucrado. Hay un clima emocional. Yo quiero conversar contigo, tú quieres conversar conmigo. Puede ser muy grato, genera un clima emocional. ¿Te fijas? Pero de pronto la gente, estos climas emocionales no se ponen. No, porque no hay conciencia, por esa misma robotización que tú dices también deja de percibir estos pequeños detalles.
Exactamente. Y pasa por encima de ellos, ¿cierto? Entonces, para mí el ser terapeuta es un desafío muy grande, porque uno tiene que tratar de impedir todas estas cosas, para impedir robotizarse desde lo técnico, tratar de evitar ser zombie, no tener un espíritu que nace desde uno mismo, para mostrar esto al mundo, ¿te fijas? Es como el soplo de vida, diría un buen cristiano, ¿te fijas? Entonces, son desafíos muy potentes. Yo en eso, la verdad es que yo me siento en pañales, ¿te fijas? Yo cada vez que voy a un seminario, la última vez participé en un seminario en Santiago en el modelo de ocupación humana, y cada vez que voy yo les digo siempre, mira, a mí me pasa así como esa famosa frase filosófica, solo sé que nada sé. Y pareciera ser que a más trato de indagar, me da la impresión que menos sé. Más se complejiza la comprensión. Más se complejiza la comprensión. Pero para mí es un desafío, ¿te fijas? Porque me deja fronteras abiertas para seguir aprendiendo. Y yo creo que eso es lo que hay que transmitir, que uno jamás deja de aprender, ¿te fijas? Pero eso es un aprendizaje construido entre todos. Sí. Entonces lo que yo más hago también es dialogar. Sí, bueno, hoy estamos en ese proceso también. La idea justamente de esta entrevista es poder iniciar esos procesos de diálogos también y que nos orienten a visiones, como dices tú, más complejas, que no necesariamente nos dan respuestas, pero sí enriquecen profundamente el diálogo y la comprensión. Así que, bueno, estamos en la etapa rebelde, como dices tú, nos falta llegar todavía a la etapa guerrero, pero bueno, quiero agradecerte, Nicoyán, por la entrevista. La verdad es que es muy interesante escucharte y conocer tu experiencia también, tu cosmovisión, que te hace una persona que, además de ser terapeuta ocupacional, ¿cierto?, traes toda una cosmovisión que es muy interesante para la terapia ocupacional que nosotros esperamos, ¿cierto?, más transformadora, más liberadora, y que pueda dar más respuestas, ¿cierto?, a un mundo distinto al mundo que tenemos hoy. Así que muchas gracias por la entrevista. Bueno, desde la cosmovisión, como dice, estos anteojos que uno se pone para mirar el mundo, los microcosmos, porque el cosmos es uno solo, es grande, pero nosotros somos cada uno, somos un cosmos. Y en el cosmos, si uno no sabe, como yo, proyectar la energía que mueve este universo, es bien complejo. Y yo a veces siento que yo mismo, desde mi propio universo, a veces me desordeno. Es como que estoy entrando en un Big Bang, así, caos. Claro, en un caos de explosión. Entonces es clave que uno también aprenda a equilibrarse. Yo creo que uno de los grandes problemas que vivimos ahora para enfrentar estos desafíos de dialogar es que como estamos desequilibrados, lo que estamos buscando es conflictuar y no dialogar. Sí. Entonces, para mí ha sido un ejercicio muy bello esto de poder dialogar. No pensar todavía, tenemos un harto rato para pensar. Queda todavía tiempo para eso. Queda tiempo para eso. Pero el diálogo es el primer paso para la construcción del conocimiento. Así que muchísimas gracias por eso. Gracias a ti, Nicoyán.